I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. ¿Qué onda, bandita? El día de hoy vamos a ir al Six Suma del IPN. Recordemos que esta es una escuela muy diferente a las demás y de hecho es por eso que quiero iniciarles con este panorama, ya que incluso el método de llegada a la escuela es un tanto peculiar y sí, parece bosque y es bosque. La escuela tiene, por así decirlo, su propio ecosistema, está alejada de la ciudad y eso está muy cool porque la neta el ambiente es muy tranquilo. Una cosa es que, no sé si decirlo ventaja, desventaja, aquí siempre hace frío, demasiado frío. Así que si tú vienes de algún lugar caluroso, aquí agárrate tu chamarra porque la vas a necesitar. Estamos llegando a uno de los tantos estacionamientos que tiene la escuela. Y si tú tienes auto propio, tráetelo, aquí lo puedes estacionar. Por cierto, este es uno de los edificios, pero este no es el principal. El principal es este, al cual le llaman edificio de gobierno. Es de los primeros edificios que vas a visitar, ya que aquí vas a hacer tu inscripción, tu reinscripción, vas a venir a revisar lo de tu seguro del IMSS, becas, cosas por el estilo, tipo administrativas. Yo estuve formada la primera vez ahí y se siente muy emocionante. Oye, esperen, quiero hacer énfasis en esto, hacerle un zoom, porque nosotros también tenemos nuestras letritas preciosas hechas en arbolitos que dice Six. La verdad es que cuando tú ves esto ya estás 100% en la escuela y dices, soy 100% sisiteco, que es un, ¿cómo decirlo? Un modo de decirle a los estudiantes de esta institución. Acabo de entrar al edificio de gobierno. Por allá es la entrada a donde se los estoy señalando y me encuentro en el piso donde están las ventanillas. Este lugar está precioso porque siempre que escuches que va a haber una transmisión, que va a haber un concierto, aquí es el lugar donde lo hacen. El día de hoy están decorando bien precioso. Se ve muy lindo porque ya falta muy poquito para que sea 14 de febrero. Pero cuando es diciembre adornan, cuando es noviembre adornan y así con todas las celebraciones. Seguimos en el mismo piso, pero ahora del lado contrario, ya que quiero enseñarles este mural que representa a la escuela, al ambiente natural que le rodea y a los alumnos en general, las carreras más bien. Este fue hecho por un alumno de nutrición y se sorprenderán al ver el año en que fue pintado. Sí, fue pintado el 10 de septiembre del 92. Se ve muy cool para unas fotos ya cuando terminas tus estudios. Yo sé que ustedes pueden estar diciendo, ¿what? ¿Qué onda? ¿Por qué nos traes aquí? Pero el baño es muy importante porque este baño sí tiene papel. No solamente papel, algunos también tienen toallitas para secarse las manos y jaboncito para lavárselas. Desconozco si todo el semestre lo tenga, pero los primeros días sí lo tuvo. Incluso me atrevería a decir que las primeras 3 semanas sí tuvo papel, jabón y toallitas para secarse las manos. De ahí en fuera vamos a los baños, ya específicamente la taza. Pero no lo voy a grabar porque digo, es solo una taza. No hay mucho que ver. Y no hay aquí baños para compañeros que tengan silla de ruedas, debido a que yo me encuentro en el piso de hasta arriba. Vean cómo se ve el paisaje aquí. Caminando por las áreas verdes es común encontrar ese tipo de hielitos. No en todos lados porque vean, esta parte no tiene hielitos, pero esta parte sí. Y quiero acercarme para que vean cómo se ven estos hielitos. No hace tanto frío, de hecho está el solecito, Y yo creo que días anteriores hizo frío y esto fue lo que quedó. He visto en Facebook, antes de que yo entrara a la escuela, que la entrada del Six, lo que se conoce como el entronque creo, se congelaba y esto era poco a comparación de lo que había ahí. Incluso algunos alumnos hacían sus muñecos de nieve con esto. No me ha tocado, pero si me toca les voy a grabar y les voy a mostrar. Y escuchen, ASMR de pisadas. Quiero que conozcan conmigo la escuela, porque aunque yo ya voy en 4º semestre de la carrera, pues no la conozco. Son mis primeros años en esta institución.
ya que ya saben, clases en línea y pues no he tenido el honor de conocer aquí. Bueno, ya lo estoy conociendo ahora, pero solamente me vine a inscribir y ya. Así que hay algunos edificios y lugares que tal vez no les pueda decir bien qué es, porque ni yo misma sé. Pero está bien que conozcamos poco a poquito y ya cuando ustedes vengan, pues ya la conocen mejor. Aquí hay otro estacionamiento. Suelen estacionarse algunos autobuses y también estos peculiares autobuses llamados burros. Sí, es un transporte del Politécnico al cual la verdad no tengo mucha información. Me parecía que años anteriores cobraba más barato que cualquier otra ruta, pero en la actualidad no lo sé. También he escuchado rumores de que solamente son los profesores y personal administrativo, pero no es información que tenga aquí cierta. Así que si hay alguna persona que ya haya estudiado varios años en esta escuela o que sepa, porfa aquí, echen en los comentarios, por favor. Vean, aquí se puede ver que están los carros particulares y uno que otro transporte que te trajo a la escuela y que también te va a llevar de regreso. Por lo regular aquí suelen pagar los pasajes tipo viaje redondo. Un transporte te trae a la escuela y un transporte también te lleva a donde, pues a donde seas, ¿no? Hay algunos que te llevan a los pueblos cercanos, hay algunos que te llevan a algunas estaciones del metro, como San Lázaro, La Raza. Ya verás tú cuando entres a esta escuela. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours, oh, but you fill me up, and I can feel it now. She said life is just a symbol for the pain that you can get through, like a camel through the needle. Everyday people are just 1,000 versions of... No sé si es aquí, pero una de mis compañeras subió en sus redes sociales que le había tomado foto a una ardilla. Bueno, en el Six Suma siempre hay muchos animales, pero era un tronco de árbol tallado como ardilla, pero no lo encuentro. Si ustedes vienen aquí al Six y encuentran la ardilla, suban la foto a sus redes sociales y me etiquetan, ¿va? Porque yo no la encuentro. Si la encuentro, se las enseño. Amistades, pues no encontré el árbol que tenía tallada la ardilla y sí quería verlo. Si ustedes vienen aquí a la escuela, por favor compártanme dónde es que la vieron, porque yo ya busqué por todos lados y no la veo. O no será aquí en el jardín etnobotánico, será en otro lado. Aquí son los límites ya de la escuela, es cuando empieza el bosque. Y que yo sepa, ya no te permiten pasar más allá de eso. Pero, ay, no sé, es que sí da miedito. Vean, una pelota. A lo mejor alguien pidió prestado algo y se le olvidó devolverla. Oh. Para las amistades fitness o que su propósito de año nuevo haya sido hacer más ejercicio, pues aquí hay un gimnasio que no es tan grande como lo he visto en otras escuelas. ¡Ay, aquí estoy yo! ¡Hola! Pero pues es un gimnasio cómodo. Tiene su bicicleta, tiene una elíptica, caminadora, cosas para hacer abdominales, pesitas. Está chiquito, pero yo creo que sí se arma una buena rutina de ejercicio aquí en este gimnasio. Solo que no sé qué se tiene que pedir para entrar, porque yo también tengo ganas de entrar y hacer ejercicio. Si alguien sabe, igual, coméntemelo aquí abajito. Hay que ayudarnos entre todos. Exalumnos del Six, aquí échenle el chisme. ¿Cómo le hago para pedir esto? Hola de nuevo. Y justo enfrente del gimnasio está esta bella construcción que no sé de qué carrera sea.
Según yo no es de nutrición, es de otra carrera, odontología, enfermería. No sé, la verdad, ya de nuevo recurro a los alumnos visitecos que ya hayan estudiado aquí y que por favor me ayuden. Vean, vamos a subir estas escaleras, que amigos, yo no tengo condición para subirlas, pero quiero enseñarles una vista porque se ve muy precioso desde arriba. Ay amigos, sí están potentes esas escaleras, Uno hace pierna de nada más andar subiendo aquí. Apenas voy la mitad y ya me cansé. No me imagino a los chicos que vienen al piso de hasta arriba todos los días, y más si llegas tarde. Ya, ya llegamos. Vean qué vista tan preciosa. ¿Que se te caiga el celular aquí? Ay no, qué miedo. Por eso lo estoy agarrando con favor. Ya saben amigos foráneos, nada de traer mascotas a los edificios, lo cual me pone muy triste porque yo también tengo unos michis. La escuela tiene algunos túneles, por así llamarlos. Hay uno que está en la vista principal, donde a los lados pueden ver las escaleras que ya vimos hace algunos minutos, que están hacia el edificio de gobierno, lo cual está muy bonito, la neta, amistades. Yo sé que en todo momento les he dicho foto, 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 pero ¿a poco no están muy fotografiables todos y cada uno de estos espacios? Esta es la biblioteca que tiene nuestra escuela. La verdad lo grabé muy rápido porque había un profesor que estaba pegando la lista de los alumnos y pues la verdad me dio pena, amistades, por eso ya no grabé. Pero aquí pueden comprar uniformes, libros. Me encanta ese libro, neta, quiero ahorrar para eso. Batas, burritos, etc. Este es otro edificio y otro puente. No es el mismo puente que habíamos visto hace unos segundos, no, este es un segundo puente. Y pueden ver que en la parte de abajo ya están los fotógrafos. Sí, ellos, los que te toman la foto cuando ya te vas a graduar y te lo hacen en un cuadro bien así bonito. Pues ya están vendiendo los cuadros. ¡Qué emoción, amistades! ¡Qué emoción! Y ahora estamos en otro edificio donde hay salones que están divididos los pisos para cada carrera. Ahorita me encuentro en el piso de la carrera de optometría y por lo que puedo ver son clínicas. Esta es la número 6. Amistades, neta, este es mi tercer día en la escuela, mi primera semana. Por eso es que no puedo darles como que información muy porque no sé muy bien cómo es la escuela. De verdad, cuando yo pueda, se los vuelvo a grabar y ahora sí con cada detalle. Este es de odontología, este es de medicina, este es de optometría y este es cada cosa. ¿Se acuerdan del túnel que les enseñé hace unos 5 segundos donde les dije, ay, aquí abajo están los fotógrafos? Pues es este. Y si caminamos un poco podemos ver que hay alumnos en estos salones. No sé qué están haciendo, pero se ve muy interesante su clase, amistades. Y uno puede estar ahí tomando clase. Vamos a salir de aquí porque ya van a ser las 2. A las 2 se van todos los transportes de la escuela y no me quiero quedar aquí, la verdad. Está muy chido, pero no. Me encuentro en la parte de afuera del edificio. Aquí es a donde comenzó el video, donde yo les dije, ay, aquí llega el transporte, shalala, shalala. Hay varias salidas de los autobuses. Pudieron haber visto en la que les enseñé, donde les dije que hay unos que te dejan en La Raza, hay unos que te dejan en San Lázaro, en Tasqueña, etc. Pero también está esta salida y aquí se paran algunas combis y vienen también algunos alumnos. Quiero hacerles zoom porque ya estuvimos en ese puente y ya les enseñé a los fotógrafos de hace ratito. Esta vista se ve muy cool y si tú vienes por el mismo lado que yo... por cierto, vean,
ahí hay otros fotógrafos y de hecho atrás está la cafetería. Sí, sí tenemos cafetería, tenemos papelería y tenemos una unidad de informática con internet. Compramos un exquisito desayuno que fueron 26 pesos, una hamburguesita con papas, creo que está a 36. Estoy justo enfrente de las canchas de fútbol. Ya les había dicho que ya estaba la biblioteca. Y de este lado están las canchas de básquetbol. Así que yo los veo en unos minutos en lo que acabo mi deliciosa hamburguesa. Que de hecho está bien, ¿eh? Por 26 pesos está muy cool, muy cool. Ahora les quiero enseñar las canchas de básquetbol y fútbol. Esta es la cancha de básquetbol y de hecho sí la ocupan los alumnos después de clases. Aunque nuestro transporte se suele ir a las 2, las clases terminan a la 1. O bueno, en mi caso han terminado a la 1. Y sí, tienes toda una hora para caminar, para ver el paisaje, para hacer algunos trámites administrativos o para los chicos que gustan del fútbol o básquetbol, jugar los respectivos deportes. Vean, allá está la biblioteca. Ya les había dicho con lo de la hamburguesa que les había enseñado la biblioteca, pero no les había enseñado la biblioteca, amistades. Así que se las enseño, está muy chida, pero está algo lejitos. Y ya es así como termina un excelente día en el Six Suma. Y amigos, no estoy exagerando. La neta, ir al Six Suma es como ir a una excursión donde aprendes, respiras airecito limpio y tienes mucho frío. Ya solamente queda que cada quien regrese a sus casitas. Algunos van a los pueblos vecinos y otros van a las estaciones del metro. Y ya, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado demasiado y hayas aprendido mucho sobre esta escuela o sobre tu futura escuela. Recuerda que cualquier cosa de chismecito, ahí andan las redes sociales. Yo sin más que decir, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. De salud y nutrición en salud. Así que algunos de los temas serán tabaco, alcohol, aceptación de vacunas, violencia y conducta